Juan nos dice en Apocalipsis 11, versículo 16, que los 24 ancianos, después de que las voces hablaron, adoraron a Dios. Una vez postrados sobre sus rostros, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas. Ese tiempo ha llegado. A los santos, no solamente a los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. En este prorrumpir de adoración generalizado, dice Juan, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Qué cosa, ¿no? Se nos inicia prácticamente el capítulo hablándonos de un templo que hay que medir, y a Juan se le da la orden de medirlo con algunas instrucciones de no medir ciertas cosas. Sí, recuerden que aquí en este capítulo, en el versículo 1, se le dijo a Juan: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas. Ya vimos entonces, a través de prolongadas explicaciones, todos los sí y los no que hay con respecto a lo que ese templo es. Pero aquí Juan nos habla del templo del cielo, porque el cielo es el que se abre. Olvídese del templo del versículo 1 de este mismo capítulo. Céntrese en el templo del versículo 19 de este capítulo. El templo de Dios fue abierto en el cielo. Templo, porque según este texto hay uno, ¿dónde? En el cielo, y allí Juan lo está viendo, y es de Dios. Tiene dueño. Pero algo tremendo ocurre cuando el templo de Dios es abierto en el cielo. Escuche, el cielo está abierto, pero el templo de Dios que está en el cielo a la vez es abierto. Y dice: y el arca de su pacto se veía en el templo. Si el templo es real, mi pregunta es: ¿por qué el arca no lo puede ser? Pero haciendo justicia a los múltiples pensamientos que ha habido sobre este asunto, algunos dicen que se refiere al arca que desapareció más o menos en el 586 a.C., cuando el templo de esa época fue destruido. Otros se van por una leyenda que se desprende de la lectura de un libro apócrifo que es Segundo de Macabeos, que en el capítulo 2, versículo 5, habla de que Jeremías escondió el arca en medio de aquella debacle en una cueva. Uno de nuestros tantos comentaristas invitados, Sweet, dice: en Cristo Dios ha hecho un nuevo pacto con los hombres. Entonces, para este señor el arca es Cristo, y la aparición del arca del pacto a través de las puertas abiertas en el templo celestial indica el momento en que ha llegado el tiempo para que los fieles reciban su recompensa, dando paso a la restauración del perfecto acceso de Dios mediante la ascensión del Cristo encarnado. Me parece como muy complicada esta posición del señor Sweet, pero ahí se la dejo, usted decide. Pero el texto a mí me dice: se veía en el templo el arca. Miren, para serles sincero, si es Cristo, esa arca, maravilloso. Pero si es un arca, como tal, maravilloso también. No hay problema. Al fin y al cabo, los detalles, aunque están ahí, no nos van a desviar de lo central, que es poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y en el Padre que en misericordia nos ha dado el nuevo pacto en Cristo Jesús, y en el Espíritu Santo que ahora nos tiene comiendo miel del cielo a través de la lectura juiciosa de su palabra. Continúo. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo.
Y entonces remata Juan con esto. Y hubo relámpagos. Recordemos que en el 4:5 de Apocalipsis ya se nos dijo, y del trono salían relámpagos. Véalos ahí. Y voces, porque recordemos que en el 4:5 de Apocalipsis, del trono, además de relámpagos y truenos, salen voces. Y truenos, porque recordemos que en el 4:5 de Apocalipsis dice, y del trono salían relámpagos, mírelos ahí, y truenos, mírelos ahí, y voces, mírelas ahí. Y no nos podíamos quedar atrás, porque también acá se sella lo que esta trompeta ha sacado a la luz, y su toque con un terremoto, dice, y un terremoto, como el del 6:12, como el del 8:5, como el del 11:13, que recordemos que ya vimos un terremoto en este mismo capítulo, aquí en esta trompeta hay otro, como en el 16:18, vamos a ver. En fin, como se nos ha venido anunciando, pero además de ese terremoto, dice Juan, y grande granizo. El granizo ha formado parte de estos juicios. Iba a formar parte de estos juicios. Dice el 16:21, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Cuando lleguemos allá, hablaremos más de eso. Un comentarista dice, llamado Alford, la artillería del cielo está conformada por voces, truenos, terremotos y granizos. ¡Qué tremendo! La artillería del cielo, dice Alford. Y sí, iba uno a ver y ve. Bueno, pero por el día de hoy te envío un fuerte abrazo y te deseo el mejor de los días.